cuentos de Navidad para niños, cuentos para soñar y compartir en familia. Miguel y el regalo perdido. Era la víspera de Navidad en un pequeño pueblo donde la nieve cubría las calles y las luces de colores brillaban en cada esquina. Miguel, un niño de 8 años, estaba en su habitación, rodeado de materiales de arte y muchos papeles. Había pasado toda la semana trabajando en algo muy especial, algo que solo él podía dar, su primer regalo hecho a mano para sus padres. Miguel había ahorrado lo poco que tenía, unas monedas que había encontrado entre sus juguetes viejos, y con ellas compró una caja de madera, pinceles, pintura y cintas. Su plan era simple, pero para él, lo más importante era que el regalo saliera perfecto. Pasó las tardes pintando la caja, dibujando con mucho cariño una escena navideña, su familia abrazándose junto a un árbol de Navidad lleno de luces. Con una sonrisa en su rostro, Miguel terminó su regalo. Lo escondió bajo su cama, esperando con emoción la mañana de Navidad, cuando podría sorprender a sus padres con algo único. Este regalo es el mejor de todos, les va a encantar, pensaba mientras se acomodaba en su cama, soñando con las luces del árbol. La mañana de Navidad llegó y la casa de Miguel estaba llena de risas y abrazos. Sus padres lo despertaron con un beso en la frente y el ambiente estaba lleno de magia. El árbol de Navidad estaba decorado con esferas brillantes y las luces de colores parpadeaban suavemente, iluminando todo el salón. Miguel corrió a la sala para entregar su regalo, pero al mirar alrededor, su caja había desaparecido. Su corazón latió con fuerza. Buscó en el salón, revisó detrás de los muebles, se metió bajo la mesa del comedor. Miró por todos los rincones de la casa, pero la caja no estaba. ¿Dónde está mi regalo?, se preguntó Miguel, empezando a sentirse nervioso. Había trabajado tanto en él, y ahora el regalo que tanto había esperado dar a sus padres se había perdido. Miguel salió al jardín, revisó el buzón y hasta miró bajo el coche, pero no lo encontró. La ansiedad lo invadió. Estaba empezando a pensar que tal vez se había equivocado al no esconder el regalo mejor. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Y si nunca lo encuentro?, pensaba, sintiendo que la Navidad se estaba desmoronando. Decidió caminar un poco por el pueblo con la esperanza de encontrar algo, aunque fuera un pedazo de la caja. En su caminata encontró a la señora Estela, la florista, que vendía coronas de Navidad. Al verla, Miguel no pudo evitar contarle su problema. «Señora Estela, mi regalo ha desaparecido. Lo preparé con tanto amor y ahora no sé dónde está». Estela sonrió y le dijo: «Miguel, la Navidad es muy especial porque a veces no encontramos lo que buscamos, pero sí lo que necesitamos. La magia está en el viaje que hacemos, en cómo compartimos y buscamos lo mejor en nosotros mismos». Miguel no entendió bien las palabras de la señora, pero algo en su corazón le dio paz. Continuó su camino y más tarde encontró al panadero Tomás, que le ofreció una galleta recién horneada. «Miguel, la Navidad no es solo sobre los regalos, sino sobre el amor que damos y recibimos. Si tú das lo mejor de ti, el verdadero regalo aparecerá». Miguel sonrió tímidamente y agradeció el gesto, pero en su mente seguía dando vueltas la pregunta: ¿dónde estaba su regalo? De regreso a casa, ya algo cansado pero con el corazón más ligero, Miguel decidió descansar en el portal. Justo cuando estaba por entrar, vio algo brillar entre la nieve. Era la caja. Estaba justo allí, en la entrada, como si hubiera aparecido de la nada. Miguel la tomó con una gran sonrisa. Al abrirla, encontró el dibujo que había hecho, perfectamente intacto, y una pequeña nota escrita a mano que decía: «Gracias, Miguel, por tu regalo. A veces el mejor regalo es el amor que ponemos en lo que hacemos». Miguel comprendió, por fin, el verdadero significado de la Navidad. No se trataba de lo que recibía, ni de encontrar la caja. Se trataba de todo lo que había hecho con tanto cariño y de lo que había aprendido en su búsqueda. La magia de la Navidad estaba en dar, en compartir, en ser generoso. Esa noche, Miguel abrazó a sus padres, mostrándoles el dibujo que había hecho y contándoles todo lo que había vivido. Sus padres, emocionados, lo abrazaron fuertemente.
Tu regalo es lo más valioso de todos, Miguel, dijo su mamá con una sonrisa. Y Miguel, feliz, entendió que el mejor regalo de Navidad no era la caja, ni siquiera el dibujo, sino el amor que había puesto en su creación y el cariño que había recibido en cada momento del día. El verdadero espíritu de la Navidad no está en los regalos materiales, sino en el amor, la dedicación y el esfuerzo que ponemos en lo que hacemos por los demás. A veces lo que más necesitamos no es encontrar lo que hemos perdido, sino descubrir el valor de lo que damos con el corazón. El árbol que no necesitaba luces. Había una vez, en un pequeño pueblo cubierto por una capa de nieve blanca, una niña llamada Luna. Luna vivía con su mamá en una casita de madera al final de una calle tranquila. Su mamá siempre decía que la Navidad era una época mágica, llena de esperanza, pero en su hogar no había lujos ni grandes adornos. Luna había oído a los niños del pueblo hablar de los árboles de Navidad llenos de luces y de los regalos envueltos en papeles brillantes. Sin embargo, en su casa, la Navidad era diferente. No había grandes fiestas ni regalos de colores, solo una pequeña vela que su mamá encendía cada noche, iluminando el rincón más oscuro de la casa. El frío invierno parecía envolver todo a su alrededor, pero en su corazón, Luna sentía una luz cálida que la acompañaba, aunque no entendiera del todo qué significaba. Cada vez que miraba a su alrededor, veía a otras familias felices, celebrando con grandes mesas llenas de comida y regalos. Sin embargo, en su hogar solo estaban su mamá y ella. Aunque siempre estaban juntas, la Navidad sin adornos ni regalos parecía incompleta. Una tarde, al caminar por el pueblo, Luna vio a los niños jugando bajo las luces de Navidad, riendo y compartiendo historias sobre los regalos que recibirían. Luna, con su bufanda roja y su abrigo de lana gris, se acercó a la fuente de la plaza del pueblo. Allí, sentado en un banco de piedra, estaba el abuelo Tomás, un hombre mayor con barba canosa y ojos llenos de sabiduría. El abuelo siempre estaba allí, contando historias de tiempos pasados a quien quisiera escuchar. Luna se sentó a su lado, triste, pero con la esperanza de que tal vez el abuelo tuviera algo que decirle que pudiera alegrarla. ¿Por qué estás tan triste, pequeña Luna?, preguntó el abuelo con una sonrisa suave. Es que en mi casa no hay árbol de Navidad ni regalos. Solo tengo una pequeña vela, y no sé si eso es suficiente para celebrar la Navidad, respondió Luna con una voz baja, pero sincera. El abuelo Tomás la miró profundamente, como si pudiera ver su alma. Luna, comenzó a decir, la Navidad no está en lo que tenemos ni en los regalos que recibimos. La verdadera Navidad está en lo que damos, en el amor que compartimos y en la luz que podemos brindar a los demás. El abuelo invitó a Luna a caminar con él hacia la iglesia del pueblo, que siempre estaba decorada de una manera especial en Navidad. Cuando llegaron, vieron un pequeño árbol en el patio de la iglesia. Aunque el árbol no era grande ni resplandeciente, lo que lo hacía especial eran las cartas que colgaban de sus ramas. Cada carta era un mensaje de amor y generosidad, escrito por los vecinos del pueblo. En lugar de pedir regalos, cada carta expresaba algo que podían dar a los demás: un abrazo, una sonrisa o ayuda a quien lo necesitara. Mira, Luna, este es el árbol de la generosidad. No tiene adornos brillantes ni regalos costosos, pero está lleno de algo mucho más valioso: la luz de las buenas acciones y el amor que todos compartimos, explicó el abuelo. Luna miró las cartas con asombro. Algunas decían: ofrezco mi tiempo para acompañar a los mayores que están solos. Ayudaré a las familias sin comida esta Navidad. Compartiré lo que tengo con los niños que no tienen juguetes. Luna no podía creer lo que veía. En el árbol no había nada material, pero todo en él estaba lleno de bondad.
Esa noche, Luna regresó a su hogar con una nueva comprensión. En su camino, vio un hermoso cachorro que la acompañó hasta su casa, llenándola de amor. En lugar de sentirse triste por no tener un árbol grande ni regalos, decidió que su familia también podía compartir algo especial. Tomó una hoja de papel y escribió su propio mensaje. Este año, ofrezco mi amor y mi compañía a quien más lo necesite. Colocó la carta junto a la pequeña vela en la ventana y la miró, sabiendo que su luz iluminaría no solo su hogar, sino también el corazón de alguien más. En esa Navidad, Luna, su mamá y Toby, el hermoso cachorro, no tuvieron un árbol de Navidad grande ni regalos materiales, pero lo que tenían era algo mucho más valioso: la luz de la generosidad, el amor compartido y el verdadero espíritu de la Navidad. La Navidad es un tiempo mágico, pero no por las luces brillantes o los regalos caros. La verdadera magia de la Navidad está en lo que damos a los demás. A veces, estamos tan ocupados pensando en lo que queremos recibir que olvidamos que la verdadera felicidad viene de compartir. Luna, como muchos de nosotros, pensaba que la Navidad era tener un árbol grande o muchos regalos. Pero cuando vio el árbol de generosidad en la iglesia y entendió el poder de las pequeñas acciones, descubrió que la Navidad es mucho más que eso. La Navidad es una oportunidad para hacer del mundo un lugar mejor, no con regalos materiales, sino con gestos simples llenos de amor. Como el abuelo Tomás le enseñó a Luna, no necesitamos cosas grandes para demostrar cariño. A veces, una sonrisa, un abrazo o un pequeño acto de bondad pueden hacer una gran diferencia en la vida de alguien. Al igual que la vela que Luna encendió en su ventana, cada pequeño acto de bondad puede iluminar la vida de quienes nos rodean. No importa si la acción es pequeña, porque cada gesto puede traer alegría a otra persona. Cuando todos nos unimos para hacer cosas buenas, como en el pueblo de Luna, esa bondad se convierte en una luz que llega muy lejos. Además, la Navidad nos enseña que el amor no tiene límites. A veces pensamos que solo debemos ayudar a quienes conocemos, pero lo importante es ayudar a todos sin esperar nada a cambio. Cuando abrimos nuestro corazón, hacemos que el mundo sea un lugar mejor, donde todos se cuidan unos a otros. También, la Navidad nos invita a ser agradecidos. Muchas veces nos enfocamos en lo que no tenemos y olvidamos valorar lo que sí tenemos. Luna no tenía regalos ni lujos, pero tenía lo más importante: el amor de su mamá, la sabiduría del abuelo Tomás y un corazón lleno de ganas de ayudar. Ser agradecidos por lo que tenemos es una lección importante, no solo en Navidad, sino siempre. Por último, la Navidad nos recuerda que las pequeñas acciones pueden transformar el mundo. No tenemos que esperar a un día especial para ser generosos o amables. Cada día es una oportunidad para ofrecer un poco de luz, amor y ayuda a los demás. Ya sea ayudando a un amigo, consolando a alguien triste o compartiendo lo que tenemos, nuestras acciones pueden cambiar el mundo para mejor. Así que, cuando llegue la Navidad, recordemos que lo importante no son los adornos ni los regalos. Lo importante es lo que nace de nuestro corazón. La Navidad es una invitación para dar lo mejor de nosotros, no solo en diciembre, sino todo el año. Al final, lo que realmente importa no es lo que tenemos, sino lo que damos y cómo eso puede iluminar la vida de los demás. Maya y la llama de los deseos eternos. En el pintoresco pueblo de Solvila, las montañas parecían susurrar secretos a las estrellas y las calles estaban iluminadas por faroles mágicos que nunca se apagaban. Cada diciembre, los habitantes celebraban la Noche de las Velitas Eternas,
una tradición mágica en la que cada persona encendía una vela para pedir un deseo desde el corazón. Los faroles del pueblo se llenaban de colores vivos, reflejando los sueños y esperanzas de todos. Pero este año, la magia no llegó. Las velas no brillaban, los faroles permanecían opacos y las estrellas en el cielo estaban apagadas, como si el mundo entero hubiese olvidado cómo soñar. El pueblo estaba sumido en un silencio extraño y triste, y los habitantes susurraban preocupados. ¿Qué pasó con la magia de las velitas? Entre todos los rostros abatidos, Maya, una niña de cabello negro decorado con flores rojas y ojos tan brillantes como la luna, no podía quedarse quieta. Sentía en su corazón que algo grande había ocurrido y que era su responsabilidad devolver la luz al pueblo. Maya amaba a su gente, sus historias y sus tradiciones. No podía dejar que la magia desapareciera. Una tarde fría, mientras caminaba por las calles vacías, vio a Doña Celeste, una anciana sabia que vivía en una casita al borde del bosque. La mujer la llamó con un gesto. «Maya, ven aquí, necesito hablar contigo». Maya corrió hasta ella, y la anciana le explicó con voz solemne. «La llama que alimenta nuestras velitas eternas se ha extinguido. Se guardaba en el santuario de las estrellas, un lugar que protege nuestros deseos y nuestra esperanza. Pero alguien ha robado la llama. Sin ella, no hay sueños, no hay luz». Maya escuchó atentamente, sintiendo un nudo en la garganta. «¿Cómo puedo recuperarla, Doña Celeste?», preguntó con valentía. La anciana suspiró. «No será fácil, Maya. El santuario está escondido en el corazón del bosque de las sombras, un lugar lleno de desafíos, pero si tu corazón es puro y tus intenciones sinceras, podrás encontrarla y traerla de vuelta». Sin dudarlo, Maya aceptó la misión. Doña Celeste le entregó con sus palabras mucho ánimo y una advertencia. «El camino pondrá a prueba tu valentía, tu bondad y tu fe en ti misma. Pero recuerda, Maya, la llama responde al corazón de quien la busca. Si dudas de ti, se apagará». Maya partió al amanecer, adentrándose en el misterioso bosque de las sombras. Las ramas de los árboles se enredaban entre sí, formando un techo oscuro que apenas dejaba pasar la luz. A medida que avanzaba, Maya se sentía observada, pero mantuvo su determinación. De repente, apareció una figura pequeña y luminosa. Era Lumo, una luciérnaga traviesa pero amable que había escuchado sobre la misión de Maya. «No puedes hacerlo sola, niña. Yo te guiaré», dijo Lumo con una voz chillona pero amable. Maya sonrió, agradecida por la compañía, y juntos continuaron su camino. El primer desafío los llevó a un claro donde el suelo estaba cubierto de espejos mágicos. Cada uno reflejaba un recuerdo de Maya, algunos felices, pero otros tristes y dolorosos. Mientras avanzaba, los espejos comenzaron a mostrar sus mayores miedos: estar sola, fracasar, perder la confianza de su pueblo. Maya sintió que el peso de las imágenes la detenía, pero Lumo la animó. «No son más que reflejos, Maya. Tú decides qué reflejar en ellos». Respirando profundamente, Maya cerró los ojos y recordó lo que la motivaba: su amor por su pueblo y su deseo de devolver la luz a los demás. Al abrir los ojos, los espejos se desvanecieron y dejaron paso a un sendero brillante. Más adelante, Maya y Lumo llegaron a un río que fluía con aguas oscuras. En su superficie aparecían imágenes de los habitantes del pueblo, olvidando sus sueños y cayendo en la rutina. Una voz susurrante salió del río. «Cruza estas aguas y olvida tus miedos, pero también tus sueños». Maya sabía que debía cruzar, pero el río trataba de tentarla con promesas de tranquilidad. Recordó las palabras de Doña Celeste y decidió enfrentarlo. Con cada paso que daba, Maya repetía en voz alta: «No olvidaré, mis sueños son mi fuerza». Al llegar al otro lado, el río comenzó a brillar, y Maya sintió que Corazón se sentía con una luz más cálida. Finalmente, Maya se enfrentó a su mayor prueba. En el centro del bosque, encontró a una figura oscura que sostenía la llama robada. Era la sombra del egoísmo, una criatura que se alimentaba de la desesperanza. ¿Por qué devolver la llama al pueblo
preguntó la sombra con una voz grave. ¿Podrías quedarte con ella y ser la única en disfrutar de su magia? Maya sintió por un momento el peso de la tentación, pero luego recordó las caras de su familia, sus amigos y todos aquellos que dependían de la luz para soñar. Con una voz firme respondió: «La llama no es solo para mí, es para todos. La magia debe compartirse». Con esas palabras, la luz en su corazón se encendió con fuerza, debilitando a la sombra hasta que desapareció por completo. Con la llama mágica en su corazón, Maya salió del bosque justo cuando la luna comenzaba a brillar. Regresó a Solvila y corrió hacia la plaza central, donde los habitantes esperaban en silencio. «¡Maya ha vuelto!», gritó alguien, y todos se reunieron a su alrededor. Maya colocó la llama al suelo central de la plaza, y en un instante, todas las velitas comenzaron a encenderse, llenando las calles de colores vivos y cálidos. Los faroles del pueblo se iluminaron, reflejando los sueños y deseos de todos. Las estrellas en el cielo brillaron como nunca antes, y el aire se llenó de risas, abrazos y esperanza. Doña Celeste se acercó a Maya y le dijo con una sonrisa: «Has traído de vuelta la luz, porque nunca dejaste de creer en ella. Este pueblo siempre recordará tu valentía». Esa noche, mientras Maya miraba las estrellas, supo que había aprendido algo importante. La verdadera magia no estaba en la llama, sino en la esperanza, los sueños y el amor que compartimos con los demás. La luz más brillante no es la que brilla por sí sola, sino la que se comparte con otros. Cuando creemos en nosotros mismos y en el poder de nuestros sueños, somos capaces de iluminar incluso los rincones más oscuros, no solo de nuestro corazón, sino también de los demás. Y cuando unimos nuestras esperanzas, podemos lograr cosas más grandes que cualquier magia. El regalo de Nochebuena de Sofía. Era la víspera de Navidad, y en la casa de Sofía todo estaba lleno de luces y alegría. El árbol de Navidad brillaba con luces de colores, y el aire estaba lleno del dulce aroma de galletas de jengibre. Sin embargo, Sofía no podía dejar de pensar en algo. Este año, quería darle a su madre un regalo especial, uno que fuera perfecto, pero no tenía dinero para comprar nada. La mamá de Sofía le había explicado muchas veces que lo más importante en Navidad no son los regalos, sino el amor y la bondad que compartimos. Pero Sofía quería hacer algo más. Esa noche, antes de dormir, Sofía le preguntó a su madre: «Mamá, ¿qué puedo regalarte si no tengo dinero?». Su madre sonrió y le acarició el cabello. «El mejor regalo es el que viene del corazón, Sofía. Lo más importante es que podamos compartir estos momentos juntos». Sofía decidió que en lugar de un regalo comprado, haría algo especial para su mamá. Recordó que su abuela le había hablado de un lugar mágico en el bosque, llamado el Bosque de las Estrellas, donde los deseos más puros se hacen realidad. Aunque nunca había estado allí, Sofía sabía que debía encontrarlo. Así que, sin pensarlo dos veces, decidió ir en busca de un regalo único para su madre. Salió de casa. La tarde estaba fría, pero la emoción de la Navidad calentaba su corazón. Mientras caminaba por el sendero, vio un destello en la distancia. Se acercó y encontró una pequeña ardilla que no podía moverse porque se había quedado atrapada entre dos ramas. «Oh no, ¿estás bien?», Zrenia preguntó Sofía preocupada. La ardilla la miró con ojos grandes y asustados. Sofía, con mucha ternura, levantó las ramas con cuidado y ayudó a la ardilla a liberarse. «Gracias, pequeña amiga». «Swing», exclamó la ardilla, saltando de alegría. «Te debo una». Sofía sonrió y siguió su camino, sintiéndose feliz de haber ayudado a la ardilla. No sabía que este pequeño acto de generosidad sería el primero de muchos que realizaría esa noche. A medida que Sofía avanzaba en su viaje, encontró más animales que necesitaban su ayuda. Un ciervo se había lastimado una pata y no podía caminar, así que Sofía lo ayudó a encontrar hojas suaves para hacer un vendaje improvisado. Más adelante encontró un búho que había perdido su camino. Sofía, con su gran corazón, le mostró el camino correcto.
Cada vez que ayudaba a un animal, Sofía sentía que su corazón se llenaba de calidez. No importaba que no tuviera un regalo material para su mamá, sabía que estaba haciendo algo bueno, algo especial. Finalmente, Sofía llegó a un claro del bosque donde el cielo estaba despejado y las estrellas brillaban más que nunca. En el centro del claro había un pequeño lago que reflejaba todas las luces del cielo. De repente, una estrella fugaz cruzó el cielo y Sofía recordó las palabras de su madre. El mejor regalo es el que viene del corazón. Sofía cerró los ojos y pensó en su mamá. Deseó con todo su corazón que pudiera darle algo que la hiciera tan feliz como ella. De repente, una suave brisa sopló y el agua del lago brilló intensamente. Del lago emergió un pequeño árbol cubierto de luces doradas, flores blancas y dulces fragancias. Era un árbol de Navidad mágico, nacido del amor y los deseos más puros. Sofía entendió entonces que el mejor regalo no era algo material, sino su amor y sus buenas acciones. Decidió llevar una ramita del árbol mágico como símbolo de su viaje y de todo lo que había hecho esa noche. Al regresar a su casa, Sofía estaba agotada pero llena de alegría. Colocó la ramita del árbol en una pequeña caja dorada y la envolvió con un lazo rojo. Cuando su madre la vio, sus ojos se iluminaron. «Es el regalo más hermoso que he recibido», dijo su madre, abrazándola fuertemente. Sofía sonrió y respondió: «Es el regalo del corazón, mamá. No tiene que ser grande ni costoso. Lo importante es que lo hice con amor». Esa noche, Sofía y su mamá se sentaron juntas junto al árbol de Navidad, rodeadas de luz y calidez. Sofía entendió que la Navidad no se trata de lo que recibimos, sino de lo que damos. El verdadero espíritu de la Navidad está en los gestos de bondad, en los momentos compartidos y en el amor En busca de la estrella de Navidad. En un pequeño pueblo cubierto por una manta de nieve, la Navidad se acercaba con su mágico resplandor. Las calles estaban decoradas con luces brillantes y el aire olía a canela y piñones. Sin embargo, en este pueblo había un secreto que pocos conocían. Un misterio que hacía que la Navidad fuera aún más especial, pero también más inquietante. Cada año, justo a la medianoche, en la víspera de Navidad, una estrella muy especial aparecía en el cielo. No era como las otras estrellas. Esta era más grande, más brillante, y su luz tenía un resplandor plateado que iluminaba todo el pueblo. Decían que quien pudiera ver la estrella recibiría un deseo cumplido, pero había una condición. La estrella solo se dejaba ver por aquellos con un corazón puro y generoso. Lucía, una niña curiosa de 10 años, había oído hablar de la estrella desde que tenía memoria. Todos los años, se sentaba junto a la ventana con su abuela, mirando al cielo, esperando verla. Pero nunca sucedió. La estrella siempre desaparecía antes de que ella pudiera verla. Y todos los adultos decían que era porque su corazón aún no estaba listo. Este año, sin embargo, algo había cambiado. Lucía había estado pensando mucho en lo que significaba realmente la Navidad. Durante todo el año, había sido amable con todos en el pueblo. Había ayudado a los más pequeños a aprender a leer. Había compartido su pan con aquellos que no tenían suficiente. Y había cuidado de su abuela enferma. Sentía que su corazón estaba lleno de amor, de bondad, de generosidad. La víspera de Navidad llegó, y Lucía se preparó para pasar otra noche mirando al cielo. Pero esta vez, decidió hacer algo diferente. En lugar de sentarse sola junto a la ventana, decidió salir al bosque cercano, donde el silencio de la noche y la nieve caían suavemente sobre las ramas de los árboles. Quería hacer algo por los demás, más allá de ella misma. En el camino, encontró a un hombre anciano que parecía perdido, temblando de frío. Sin dudarlo, Lucía lo invitó a su casa. Lo arropó con una manta, le preparó un té caliente y le ofreció una comida. El hombre sonrió débilmente y le agradeció, pero Lucía notó en sus ojos que algo le faltaba. ¿Por qué estás solo en la noche más mágica del año?, preguntó Lucía con curiosidad. El hombre suspiró. He vivido muchas Navidades, pero nunca he encontrado el verdadero espíritu de la Navidad.
Siempre estuve buscando algo fuera de mí mismo, pero nunca lo encontré. Pensé que una estrella en el cielo podía darme lo que necesito, pero me di cuenta de que lo que realmente busco está en el corazón de los demás. Lucía sonrió. La verdadera Navidad no está en las estrellas, está en lo que hacemos por los demás. El hombre la miró sorprendido, y antes de que pudiera decir algo más, Lucía le ofreció una última sonrisa antes de despedirse y regresar a su casa. Esa noche, mientras todos en el pueblo celebraban, Lucía se recostó junto a su abuela, cerró los ojos y susurró su último deseo al aire. Quiero que todos sean felices, que nunca falte amor en sus corazones. Justo cuando la campana de la iglesia marcó la medianoche, una luz brillante iluminó la ventana de Lucía. Miró al cielo y ahí estaba, la estrella plateada brillando con una intensidad que nunca había visto antes. Pero esta vez, Lucía entendió algo importante. La estrella no solo aparecía para hacer deseos realidad, sino para recordarnos que la Navidad comienza en el corazón de cada uno de nosotros. Al día siguiente, el pueblo entero amaneció con una noticia increíble. El hombre anciano había desaparecido, pero todos los hogares se encontraron con un regalo misterioso bajo el árbol. Regalos simples pero profundamente significativos. Una carta de agradecimiento, un gesto de cariño, un poco de alegría compartida. El hombre, como Lucía, había entendido que la verdadera magia de la Navidad no está en los deseos cumplidos, sino en el amor y la generosidad que compartimos. La verdadera magia de la Navidad no está en los regalos, ni en los adornos brillantes, sino en el amor y la generosidad que compartimos con los demás. A veces, la espera y la paciencia pueden ser difíciles, pero lo que realmente queremos llega cuando nuestro corazón está listo para recibirlo. La Navidad nos enseña que lo más importante no es lo que recibimos, sino lo que damos a quienes nos rodean. Nunca debemos dejar de creer en lo que parece imposible. La magia real comienza cuando tenemos fe en nosotros mismos y en la bondad que llevamos dentro. Cuando nuestro corazón está lleno de esperanza y amor, el universo responde, a veces de maneras inesperadas. Y, por último, la verdadera magia se encuentra en los pequeños gestos de amor y generosidad que hacemos cada día. No es necesario esperar grandes milagros para sentir que algo mágico ocurre. Cada acto de bondad, por pequeño que sea, ilumina el mundo y hace que la Navidad sea verdaderamente especial. Si esta historia te ha tocado el corazón, no olvides suscribirte para seguir viviendo más aventuras mágicas como esta. Que esta Navidad tu corazón se llene de amor, esperanza y generosidad, y que la estrella de tus sueños brille siempre en tu camino. ¡Felices fiestas! Y nos vemos pronto. El regalo de sentir. La ciudad brillaba con luces de colores y villancicos llenaban el aire. Sin embargo, Isadora no se sentía tan alegre como todos los demás. Este sería el segundo diciembre sin su mamá. Y aunque las calles estaban llenas de sonrisas, Isadora no lograba encontrar la suya. Cada vez que veía las decoraciones navideñas, sentía un nudo en el estómago, como si la tristeza se colara en su corazón. Su papá, siempre tan ocupado con el trabajo, también parecía un poco perdido. Aunque ambos trataban de sonreír, era evidente que algo faltaba. Isadora había aprendido a esconder sus lágrimas, pero este año, algo dentro de ella le decía que no podía seguir guardando esos sentimientos. La Navidad, que antes era su época favorita, ahora le parecía lejana y fría. Esa noche, mientras observaba las luces desde su ventana, Isadora decidió que no quería seguir ignorando lo que sentía. No importa lo que pase, voy a intentar que mi corazón se abra, aunque me duela, pensó, tomando una profunda decisión. Al día siguiente, Isadora salió a caminar por la ciudad. Mientras caminaba, notó que no era la única que parecía llevar algo en el corazón. Había personas con los ojos tristes, otras con la mirada perdida, pero también vio sonrisas genuinas en algunos rostros, aunque eran pocas. La pequeña niña, con su andar pensativo, se preguntó: ¿qué hace que los demás sonrían? ¿Será que no están tristes como yo?
En ese momento, Isadora decidió entrar en la librería que siempre había sido su refugio. Allí, en una esquina tranquila, encontró un pequeño libro sobre la Navidad y los sentimientos. Al abrirlo, encontró una frase que la conmovió profundamente. La Navidad no es solo sobre lo que das, sino sobre lo que te permites sentir. Abrir tu corazón, incluso en los momentos de tristeza, es el regalo más hermoso. Isadora sintió como si esas palabras hubieran sido escritas solo para ella. Comenzó a comprender que su tristeza, aunque dolorosa, era una parte importante de su historia. Aceptar sus emociones y permitirse sentir era el primer paso para sanar. Esa noche, Isadora se sentó frente a la ventana, mirando las luces de la ciudad. En lugar de reprimir sus sentimientos, dejó que las lágrimas cayeran. No fue una tristeza amarga, sino una liberación, como si el peso en su pecho comenzara a desaligerarse. Sabía que su mamá no estaría allí, pero por primera vez también entendió que podía seguir adelante y encontrar la paz, aún en medio de la tristeza. Al día siguiente, con su papá, prepararon una pequeña cena de Navidad. Aunque no era la misma celebración de antes, fue genuina. Isadora le sonrió a su papá y por fin, en su corazón, algo se encendió. Una chispa de esperanza, de entendimiento, de aceptación. La verdadera magia de la Navidad no está en los adornos ni en los regalos. Está en el valor de ser honestos con nosotros mismos, de sentir lo que necesitamos sentir y de abrir nuestros corazones, incluso cuando la tristeza parece más fuerte. Es a través de esas emociones, de aceptar tanto lo bueno como lo doloroso, que realmente podemos encontrar la paz y el amor que tanto buscamos. El gran concurso de risas en el bosque de las sonrisas. En un rincón mágico del mundo existía un bosque llamado el Bosque de las Sonrisas. En este lugar todo el mundo reía y se divertía. Los árboles susurraban chistes y los ríos hacían burbujas de risa mientras corrían alegremente. Un día, la reina Risa, la gobernante del bosque, tomó una decisión emocionante. «Organizaremos el gran concurso de risas», proclamó con una gran sonrisa. Todos estaban invitados a mostrar su talento para hacer reír. La noticia se esparció rápidamente por el bosque. «El gran concurso de risas está aquí», anunciaban los pájaros, cantando alegremente. Y así, todos los animales comenzaron a prepararse con entusiasmo para el gran evento. Sería un día inolvidable. El día del concurso, los animales se reunieron en el claro del bosque. Estaba decorado con guirnaldas de flores y luces brillantes que hacían que todo pareciera un sueño. La energía en el aire era contagiosa y todos esperaban ansiosos el inicio del espectáculo. La primera en presentarse fue Sofía, la ardilla. Con una energía desbordante, comenzó a contar chistes sobre nueces y su divertida vida en los árboles. Las carcajadas no tardaron en llenar el lugar, pero entonces Sofía se detuvo. Quería hacer algo aún más especial. Luego fue el turno de Rocco, el conejo. Con su estilo juguetón, decidió sorprender a todos con una danza cómica, saltando de un lado a otro mientras contaba historias sobre sus travesuras. Incluso se disfrazó de tortuga usando una cáscara hecha de hojas. Las risas no paraban, pero en medio de su actuación Rocco tuvo una gran idea. ¿Y si pedía la ayuda de sus amigos para hacer algo más grandioso? Fue entonces cuando apareció Tula, la tortuga sabia. Juntos, Rocco y Tula comenzaron a idear un plan ambicioso. Querían crear una obra en la que cada animal del bosque tuviera un papel especial. Y todos estuvieron de acuerdo. La lechuza cantaría, el pez del río haría burbujas de colores y los patos bailarían con su estilo único. La misión era clara: hacer reír a la reina Risa como nunca antes. Mientras tanto, Lila, el hada del bosque, también soñaba con participar.
tenía una idea completamente diferente. Quería hacer un espectáculo de luces y magia, pero había un pequeño problema. Nunca antes había actuado frente a tanta gente. Nerviosa pero decidida, Lila comenzó a recolectar polvos mágicos y a practicar sus trucos. Finalmente, en un momento de inspiración, Lila se unió a Rocco y Tula. Juntos combinaron sus ideas en algo único: risas, danza y magia. Lo llamaron el Gran Show de Risas. Desde ese momento, todos los animales trabajaron codo a codo, ensayando durante días. Cada ensayo era una mezcla de diversión, risas y emoción, y el bosque entero vibraba con alegría. El día del concurso prometía ser inolvidable. A medida que se acercaba el día del concurso, ocurrió algo inesperado. Un problema que nadie había imaginado. Un grupo de traviesos duendes del bosque, celosos de la alegría que rodeaba el evento, decidió arruinar el concurso. Querían que todos se sintieran tristes. Con sigilo se robaron los disfraces y las decoraciones que los animales habían preparado con tanto amor. Cuando los animales llegaron al claro, su corazón se hundió al ver el escenario vacío y desolado. Las guirnaldas habían desaparecido y las luces que antes brillaban ahora eran solo un recuerdo. Se sentían devastados, pero en medio de la tristeza, Lila, Rocco y Tula decidieron no rendirse. Aunque los duendes habían arruinado sus preparativos, todavía tenían algo mucho más importante: su amistad y su creatividad. Se reunieron y comenzaron a planear. «Podemos arreglar esto», dijo Tula con determinación. «No necesitamos nada más que nuestras ideas», añadió Rocco con una sonrisa. Usando lo que quedaba a su alrededor, comenzaron a improvisar. Recogieron hojas, flores y ramas para crear nuevos disfraces. Lila, con su magia, hizo algo extraordinario. Creó luces brillantes que iluminaron el escenario con colores maravillosos. A pesar de las dificultades, el claro comenzó a transformarse una vez más. No tenía los adornos originales, pero ahora reflejaba algo mucho más especial: la unión, el esfuerzo y la magia del trabajo en equipo. El día del gran concurso de risas finalmente llegó. El claro del bosque estaba lleno de animales, ansiosos y emocionados por el espectáculo. La reina Risa, sentada en su trono de flores, miraba a todos con una sonrisa brillante, lista para disfrutar del gran evento. La primera en salir fue Sofía, la ardilla. Sus chistes volvieron a llenar el aire de carcajadas, haciendo que todos olvidaran los problemas de días anteriores. Era imposible no reír con su humor chispeante y su energía contagiosa. Luego, Rocco y Tula tomaron el escenario con su danza cómica. Sus movimientos exagerados y su coordinación hilarante hicieron que todos los animales se retorcieran de la risa. El bosque entero vibraba con alegría. Finalmente, llegó el momento más esperado: el gran show de risas. Lila, Rocco y Tula salieron juntos, irradiando energía y entusiasmo. Mientras bailaban, lanzaban destellos mágicos que iluminaban el escenario, y las risas no tardaron en propagarse como una ola imparable. Lo inesperado sucedió entonces. Los traviesos duendes que habían intentado sabotear el concurso no pudieron resistir la magia de la risa. Poco a poco comenzaron a reír, primero tímidamente y luego a carcajadas. En un giro sorprendente, decidieron unirse al espectáculo. Hicieron payasadas, contaron chistes y se convirtieron en parte de la diversión. La reina Risa, emocionada y conmovida, aplaudió de pie. ¡Todos son ganadores!, anunció con una gran sonrisa. Ese día, los animales aprendieron una valiosa lección. La verdadera magia de la risa está en la unión y la amistad. Desde entonces, el bosque de las sonrisas fue más alegre que nunca, con los duendes ahora como parte de la familia, siempre listos para arrancar risas y alegría a quienes los rodeaban. La historia del gran concurso de risas en el bosque de las sonrisas nos deja una enseñanza que va mucho más allá de la simple diversión.
En un mundo donde la tristeza y los desafíos pueden surgir de manera inesperada, la risa y la amistad emergen como poderosas herramientas para enfrentar cualquier adversidad y transformar los momentos oscuros en luz. La risa no es solo una expresión de alegría, es un lenguaje universal que conecta a las personas y crea ambientes positivos. En el cuento, los animales descubren que al compartir risas, los lazos entre ellos se fortalecen. Cuando Sofía, Rocco y Tula unieron sus esfuerzos para hacer reír, no solo brindaron entretenimiento, sino que también generaron un profundo sentido de comunidad. La risa actúa como un bálsamo que sana las heridas emocionales y convierte los momentos difíciles en oportunidades para crear recuerdos inolvidables. Es el pegamento que une corazones, incluso en las circunstancias más adversas. La amistad es un pilar esencial en la vida de cualquier ser, y en esta historia se demuestra que trabajar juntos hacia un objetivo común no solo es más divertido, sino también más efectivo. Cuando los duendes intentaron arruinar el concurso, Lila, Rocco y Tula no se rindieron. Al contrario, unieron sus fuerzas y encontraron soluciones creativas. Este acto nos enseña que la verdadera fuerza reside en la colaboración y el apoyo mutuo. La amistad tiene el poder de aligerar los desafíos y transformar la tristeza en momentos de alegría compartida. Otra enseñanza importante de la historia es cómo la creatividad puede ser nuestra mejor aliada en momentos de adversidad. Cuando los animales enfrentaron la pérdida de sus disfraces y decoraciones, no se dejaron vencer. Usaron lo que tenían a su alcance y encontraron formas innovadoras de superar el problema. Este ejemplo nos recuerda que ante cualquier obstáculo, mantener una mente abierta y buscar soluciones creativas puede marcar la diferencia. La creatividad no solo ayuda a superar desafíos, sino que también enriquece nuestras vidas con nuevas perspectivas y aprendizajes. Finalmente, la historia nos muestra el poder transformador de la inclusión y el perdón. Al principio, los duendes parecían ser los villanos, pero al final fueron aceptados como parte del grupo. La risa los unió a todos, borrando las diferencias y dejando espacio para la reconciliación. Esto nos enseña que todos merecen una segunda oportunidad y que el perdón y la aceptación fortalecen las relaciones, creando un entorno donde todos se sienten valorados.